Vamos a escuchar a Horacio Robelli. El problema que se suscita entre las provincias y la nación. Todos sabemos que no somos un país federal, al contrario, es un país unitario, o en mejor de los casos una confederación dirigida desde la ciudad de Buenos Aires, porque ahí reside el gobierno central, no por la ciudad, sino porque reside el gobierno central. Las provincias están ahogadas financieramente, la gran mayoría de ellas, por la simple razón de que las economías son como enclaves. En el caso de Chubut es un enclave extractivista de gas, de petróleo. Pretenden sacar de la meseta del Gastre plata, hierro y otros minerales. Pero son enclaves que no generan trabajo y encima dejan muy poca regalía a la provincia. Con lo cual están condenados a una pobreza mayúscula. Y por supuesto financian sus deudas con la nación. La nación, otra forma de sujetarla a las provincias es con esa deuda. De hecho, también la nación tiene deudas, tiene una terrible deuda externa y renegocia permanentemente colocando títulos nuevos del Tesoro, dándole todo tipo de garantías a quienes compran títulos del Tesoro, cosas que no pueden hacer la gran mayoría de las provincias. Entonces, en ese marco, el gobierno nacional le viene financiando parte del déficit provincial. En este caso, a través de un fondo fiduciario para el desarrollo provincial que administra el Banco de la Nación Argentina. Lo que pasa es que como todo banco, para tomar la garantía, tomó como garantía el crédito que le dio a la Nación a través, el Tesoro de la Nación, a través del Banco Nación, en este fondo fiduciario para el desarrollo provincial que administra el Banco de la Nación Argentina, tomó como garantía la coparticipación federal de impuestos. Y acá surge el problema. La provincia no pudo pagar, ¿por qué? Porque la deuda es una deuda que se indexa por el SER. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia y el SER es la inflación, se basa en la inflación. Un gobierno que devalúa y libera los precios provocó una brutal inflación como la que sabemos que según el INDEC fue del 25,5% en diciembre y del 20,2% en enero, según el INDEC. Y de esa manera se ajusta la deuda que tiene la provincia, en este caso la provincia de Chubut con la nación. El capital que le debe la provincia de Chubut a la nación por esta financiación de deuda que estamos hablando es de 120.000 millones de pesos. 120.000 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial sería un poco más de 130.000 millones de dólares. Esto es lo que es 130 millones de dólares. Esto es lo que debe 130 millones de dólares. 120.000 millones de pesos, porque es en peso ajustable por inflación, al tipo de cambio oficial 130 millones de dólares. Corrijo, 130 millones de dólares. Se paga en cuotas. La cuota que venció en enero y que ejecutó ahora el gobierno, es una cuota de 13.500 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial serían unos 14.500.000 dólares. 14.500.000 dólares, que por supuesto la provincia de Chubut no los tiene. Entonces, en vez de renegociar o ver la forma de acordar con la provincia, porque la nación es un ente que no tiene territorio físico, ¿qué hace el gobierno de Milei? Ejecuta la garantía de la coparticipación y no le gira la coparticipación a la provincia. Estamos hablando de una coparticipación que es por ley. Utiliza la figura de la garantía, que es cierto que la dio garantía, pero también es cierto que somos un mismo país y tenía que haber negociado la nación con las provincias la situación. Y no le giró a las provincias estos 13.500 millones de pesos, que repito serán un poco menos de 15 millones de dólares que es necesario para la provincia para poder pagar los sueldos, cubrir los programas de salud, asistenciales, etcétera, etcétera, que se han agravado por la profunda inflación. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, responde, bueno, la nación tiene esta medida conmigo, yo lo que voy a hacer es, vamos a liquidar las regalías por el banco de la provincia de Chubut y no lo vamos a hacer por la nación, nosotros vamos a caer con la regalía y ahí nos vamos a cobrar.
le da plazo hasta el miércoles para tomar esta medida al gobierno nacional. De acá al miércoles faltan unos cuantos días, pero no deja de ser drástica la situación. Uno piensa que va a llegar a un acuerdo, un gobierno con gente adulta y responsable. Adulto y responsable tendría que llegar a un acuerdo. No es el caso de Milei. Y tampoco los obsecuentes que están detrás de Milei. Le responde duramente a la provincia que así como hace ajuste el gobierno nacional, el ajuste que hace sobre los jubilados, que no es que hace el gobierno, no es que lo hace Milei, lo hace sobre los jubilados, sobre la obra pública, pretende que haga lo mismo la provincia, en este caso la provincia de Chubut. Rápido reflejo, los gobernadores, como ven lo que está pasando, se reúnen por un lado los gobernadores, los 5 gobernadores de lo que sea la Patagonia o la Pampa o la Patagonia ampliada, y hacen una pronunciación muy fuerte en apoyo a la provincia de Chubut. Y también lo hacen los gobernadores de Cambiemos, los 10 gobernadores que administran la provincia de Cambiemos. Recordemos que Milei no tiene una sola provincia, no tiene ninguna provincia. Entonces le dicen, no, nosotros vemos esto mal, creemos que las provincias deben ser respetadas, y lo que menos puedes hacer es tocar la coparticipación impositiva, la coparticipación tributaria, que es por ley. Este es el estado de situación en que nos encontramos. Las perspectivas políticas son muchas y variadas. La primera es que las provincias, que como dice nuestra Constitución Nacional, fueron creadas antes de la nación argentina se creó en base a las provincias unidas de Río de la Plata, y nuestra Constitución dice claramente que se van a respetar los pactos preexistentes, las provincias hagan valer la Constitución Nacional y jueguen en conjunto, una gran parte en conjunto, y se desate el juicio político a Javier Milei. Lo pidió en principio el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, juicio político a Javier Milei por desequilibrio mental. Obviamente las provincias pueden pedir a la Asamblea Legislativa el juicio político y desarrollarse ahí la ley de acefalía. ¿Cuál es el problema detrás? Que tendría que ser a la fórmula presidencial, porque a Villarroel la votaron. Los tontos que votaron a Milei la votaron por Milei, no por Villarroel, que lo conocen menos que a Milei. A Milei lo veían por televisión, un payaso grotesco, ridículo, pero en el fondo gracioso, y lo votaron. Como si fuera un caramelo o un producto de comercial más. Y así no va. Independientemente de los tontos que lo votaron, lo verdaderamente cierto es que si se produce una ley de acefalía y abarca solamente al presidente, queda la vicepresidenta de la Nación, que es hija de un genocida, a cargo de la presidencia de la República.